Ya, paz de Cristo para todos, bienvenidos. Un día más que Dios nos permite ministrar desde este lugar. Nos gozamos porque a pesar de que estamos recibiendo bastantes malas noticias por parte de muchos lugares en el mundo entero, nosotros podemos ver que la protección de Dios está con nosotros. Podemos ver que Dios nos dice que no tengamos miedo, sí, pero vamos a ver en esta tarde un tema muy interesante que no tiene nada que ver con lo que estamos obviamente viviendo, porque nosotros tenemos el conocimiento por parte del Espíritu de que todo eso lo íbamos a ver. Todas esas enfermedades, todas esas pestes, todo eso que se está viviendo, toda esa decadencia del mundo perdido. Pero nosotros nos dedicamos a lo que Dios nos dice, sin importar lo que pasa, porque nosotros hablamos de parte de Dios, no de parte de lo que vemos. Así es de que hay que hablar el mensaje de Dios. En esta tarde, oigan bien cuál es el título que vamos a venir viendo hoy en esta tarde. El título de esta tarde es ¿qué es recibir al Señor? ¿Sí? Es una palabra que a nosotros nos dijeron en un momento y nosotros se lo hemos dicho a alguien más y le hemos pedido o le hemos preguntado más bien, ¿usted ya recibió al Señor? O lo mismo nos dijeron a nosotros, hey, ustedes ya recibieron al Señor antes, obviamente, de que lo recibiéramos. Entonces estas palabras son muy comunes dentro de la iglesia cristiana evangélica, porque no todos saben eso. Oigan bien esto. Mucha gente, usted les pregunta a las otras denominaciones o a los otros cristianos, entre comillas, que no viven conforme a la revelación del Evangelio de Jesús. Usted les pregunta, ¿usted ya recibió al Señor? Y ellos se le quedan viendo y no tienen respuesta. Ellos no saben de qué se trata. Ellos piensan que con asistir a sus templos y llevar liturgias en enseñanzas de hombres y en mandamientos, ellos piensan que ese es un camino hacia el cielo. Pero vamos a ver hoy en esta tarde un poco de las dos partes. La parte donde Dios está interesado en nosotros, en un mundo perdido, y por qué es que nos quiere rescatar. Y la otra parte es en qué consiste el recibir a Dios. Sí, porque esto no es mío, ni es nada nuevo, sino es algo que viene en la mente y en el corazón de Dios, para toda la humanidad. Por eso es bien importante que prestemos atención en todo lo que Dios nos tenga que decir, porque, les vuelvo a repetir, mucha gente no se imagina qué es recibir al Señor. O inclusive los que ya están dentro con nosotros, muchos no han vuelto a nacer porque no han recibido al Señor. Si hacen bola entre nosotros, si vienen, se congregan, dan dinero, hacen de todo, se prestan a limpiar, a ser parte de la obra, pero ellos tienen que recibir al Señor. Porque esa es la señal de que usted va a terminar con un Dios. Y usted no va a ver infierno, ni va a ver lago de fuego. O sea, hay mucha bendición, ¿entiende esto? No es que uno vuelva a decir las mismas cosas, sino que tenemos que poner bien en claro todo lo que tiene que ver con eso tan famoso que es recibir al Señor. ¿Sí? Miren, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué quiere Dios de toda la humanidad? Porque todos sabemos que mucha gente vive en confusión. Todos sabemos que mucha gente no cree ni en Dios. Todos sabemos que la gente ve religiones y dice eso no sirve. Pero no se trata de ninguna de esas cosas. Se trata de una salvación del alma de cada individuo, de todos los que habitan en el mundo entero. Porque todos tienen un alma. Y esa alma va a tener dos destinos. Ya sea con Dios, por la eternidad, o en el mismo lago de fuego, por la eternidad. Ahora, ¿en qué consiste eso? En esto que vamos a ver hoy. Ponga atención y prepare sus corazones, su mente, todo su ser para recibir esto. Miren, vamos a ver algo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas 5:32. Dijo en Lucas 5:32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí podemos ver ya nosotros qué es lo que quería Dios, y empezaba el ministerio de Jesús en la tierra haciendo una invitación, ni más ni menos que a pecadores.
Y todo aquel que haya nacido de mujer es un pecador, porque es concebido y es engendrado en maldad y en pecado. Por eso es que viene Jesús. Y lo primero que podemos ver nosotros aquí es en Lucas 5:32. No he venido a llamar a ¿qué? A justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, movámonos a segunda de Pedro 3:7, porque hay que mostrar qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar si la gente ignora tan tremenda bendición. Si la gente ignora de qué se trata la salvación a través de Jesús solamente, no de religiones, no de ninguna otra cosa que no se le haya dado a Jesús. Dije segunda de Pedro 3:7. En segunda de Pedro 3:7, oigan bien lo que dice el apóstol Pedro. Todos conocen lo que es el cielo y la tierra, incrédulos y creyentes. Muchos se preocupan del medio ambiente, muchos se preocupan del calentamiento global, ¿sí? Pero oigan bien lo que dice Dios, el creador de todo. Él dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, Dios está cubriendo a los individuos y a los que están, y lo que son el cielo. Por eso dice lo que dice el Señor. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, oigan bien, están reservados por la misma palabra. Dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vean cómo cubre y cómo habla de todos aquellos que van a ignorar esto que estamos hablando, que es la salvación de sus almas, ¿sí? Con un destino prosperado en la tierra y con un futuro celestial. Esos son aquellos que le creen al Hijo de Dios. Por eso se introduce tan tremenda palabra fuerte, porque mucha gente se preocupa en cuidar el medio ambiente, lo repito, la tierra, las flores, los animales, el agua, no tires, no hagas esto. Está bien, pero escuchemos que esto va más allá que eso. Porque ya Dios determinó un tiempo para establecer, para venir a hacer un juicio a la tierra. Y dice Él que los cielos y la tierra están guardados para el fuego en el día del juicio. Quiere decir que va a haber un juicio, crean en Él o no crean en Él. Y luego no solamente ese juicio, pero va a haber una perdición ahí de los hombres impíos. Un hombre impío es aquel que no le importa ni quiere recibir al Señor y ignora todo lo que es de Dios. Es un impío. ¿Sí? Aunque se vista de religión, aunque se vista tradicionalmente como la tradición más grande del mundo, si está sin Jesús es un impío. Dice en el 8, dice Pedro, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir con eso? Que bien puede tardarse 1000 años en pasar esto, puede tardarse un día. Entonces, ¿quién sabe lo que va a pasar? Solamente Dios. ¿Y cuándo? Solamente Dios. Pero eso hay que estar preparado y recibir al Señor en cuanto se pueda. Sigue diciendo en el 9, vuelve otra vez a mencionar al Señor. Dice, el Señor no tarda su promesa, porque no todas las promesas, mucha gente las ve como algo muy beneficiario, muy bueno, muy hermoso, pero hay promesa de terminar con el mundo entero otra vez, de acabarlo con fuego. Esa es una promesa. Por eso dice el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Si ahí está hablando de otro tipo de persona que ignora todo lo que es de Dios, sino que es paciente para con nosotros, con algunos que le han creído. Dice, no queriendo, oigan bien, la intención de Dios, porque mucha gente lo aborrece y ni siquiera ha tenido contacto con Él, pero ya lo aborrecen. Oigan bien cómo es la gente. Después de que Él vino, estuvo aquí, se fue y está a la diestra del Padre, hay gente que todavía lo aborrece. Bueno, aquí dice que no queriendo que ninguno perezca, hablando de los individuos, de los hombres y las mujeres, y el deseo de Él dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con un arrepentimiento usted recibe al Señor, porque usted se arrepiente de su maldad, de su pecado y de toda la naturaleza con la que usted vino a este mundo, la cual lo lleva a vivir en la carne, obviamente si no se arrepiente, y la muerte eterna, ¿sí? Por los siglos de los siglos. Por eso es necesario el título, repetirlo, hay que recibir al Señor. Dice, sino que todos procedan pues ¿a qué? A un arrepentimiento.
Dice en el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, sin avisar, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar. Mucha gente espera ver señales y dice, es que hay señales, que cuando veas que se aparecen o construyen el templo. No, pero el Señor, esta es otra cosa. Cuando el Señor se va a manifestar, eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos también. Porque va a ser rápido, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En otras palabras, la gente no se lo va a esperar. No, la gente no se lo va a esperar. Dice, luego voy a explicar aquí, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todas las obras que hayan hecho los hombres como símbolo o como lugar para guardarse cuando venga el día del juicio, todo eso se va a deshacer. Hay gente que se prepara debajo de la tierra y tienen abastecido esos lugares muy reforzados para que nadie entre. O quieren construir cosas allá en el espacio. Ellos quieren tener agua potable, quieren tener comida enlatada, quieren vivir para aguantar todo esto. Pero aquí dice la Biblia que todas las cosas, las obras que en ella hay, serán quemadas. Wow. Entonces aquí ya vemos cómo Dios nos advierte, les advierte a toda la gente de que es necesario recibir a Dios, porque entonces van a ser ellos como impíos. ¿Sí? Eso está muy triste, pero esta es la verdad. Una de las cosas que podemos ver también es algo que ya hemos visto aquí anteriormente, y es acerca de Jesús en el Viejo Testamento, en voces de Dios hacia Moisés, Dios el Padre o Jehová. Deuteronomio 18:18. Busquen conmigo ahí. Vamos a ver cómo Dios introduce o le dice a Moisés de este profeta, que es más que un profeta, es Dios sobre todas las cosas. Es el que se le dio todo poder, toda potestad, que viene siendo a su Hijo. Por eso aquí lo vamos a ver, una manifestación de que Él iba a venir a la tierra y todas estas cosas. Deuteronomio 18:18. ¿Qué dice ahí? Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Está hablando Jehová. Dice, y pondré mis palabras en su boca. Dice enseguida, Él les hablará todo lo que yo le mandare. Porque acuérdense que el pueblo de Israel estaba asustado de haber oído la voz y tenían miedo que los matara. ¿Sí? Por eso le decían a Moisés, corre tú y habla con él, porque a nosotros nos da miedo. Por eso el Señor ahí más arriba les dice, han hablado bien en lo que han dicho. O sea que la gente, no podemos ver a Dios y vivir. Por eso es que nosotros diario, desde que hemos conocido, o Dios fuimos conocidos por Dios a través de Jesús, ¿a quién recurrimos? Recurrimos al Hijo. Pedimos en el nombre de Jesús. Y Él intercede y Él hace todas las cosas, porque eso es de lo que se trata aquí. Obedeciendo lo que dijo el Padre. Pero sigamos leyendo ahí. Dice el 18, lo repito otra vez rápidamente. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. O sea que lo que va a hablar Jesús es lo que dice Dios. Amén. Para todos aquellos que menosprecian al Hijo. Dice, y les hablará todo lo que yo, ¿qué dice? Le mandaré. Y siempre Jesús se va a mantener en esa posición. ¿Sí? Dice el 19, aquí hay una advertencia. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. Por eso yo les he repetido todo el tiempo que su iglesia no tiene como cabeza a Jesús. Algo está pasando ahí. No es una obra de Dios y nomás parece, pero no es. Porque nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios a través del Hijo en el Espíritu Santo. No podemos nosotros recibir doctrinas de hombres que parezcan ser de Dios y no lo sean, porque a ningún lugar los van a llevar a nadie. Por eso todo está puesto en el Padre y en el Hijo.
¿Sí se fijan? Entonces aquí advierte Dios o no, que a cualquiera que no oyere las palabras que Él hablare en su nombre, el mismo Dios le va a pedir cuentas. Eso está muy serio ahí, ¿no? Imagínense dándole cuentas nosotros o cualquiera que ignore lo que dice el Hijo. Sigue diciendo en el 20, porque hay gente que presume hablar y poder conocer a Dios sin conocerlo, por estudio, por buena memoria, pero no por el Espíritu Santo. ¿Cómo le parece eso? Oiga lo que dice el 20. El profeta que tuviere, porque un profeta es aquel que supuestamente habla de Dios, ¿sí? O manda mensaje poderoso de Dios. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, o sea, la persona que tuviera y presumiera diciendo que él habla de Dios, bueno, ¿qué va a pasar? Dice, hablar en mi nombre y que yo no le haya mandado hablar, o que hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Por eso es que no cualquiera se para detrás de un púlpito. Hoy en día lo vemos, pero ¿cómo les va a ir a aquellos que no han sido llamados por Dios? Que no han sido puestos por Dios, que Dios no está detrás de ellos, ¿sí? Porque aquí la cosa no es que uno corra a predicar. Aquí la cosa es entregar el corazón a Jesús y a ver qué va a pasar. A ver si te llama a ti, los pone a quién. Él es el que lleva toda la obra, el Señor. Por eso, por muchos lados advierte acerca de los hombres que presumen poder hablar, porque había mucha gente que sí conocía, o sí tenía los libros proféticos, y decía, el Señor me dijo, ¿sí? El Señor me mandó decirles, y no era cierto. O inclusive hablar de dioses, como él dice, ajenos. Aquí simplemente dice, el tal profeta morirá, porque ese es un falso maestro, un falso profeta. ¿Qué es lo que hace un falso profeta? ¿Lleva al pueblo hacia Dios o los pierde? Eso es muy fácil, los pierde, ¿sí? Entonces, por ahí vamos viendo en qué consiste y de qué se trata todo esto y por qué es tan importante recibir al Señor. Miren, vamos avanzando aquí. Eso quedó muy claro ahí, donde obviamente está hablándole al pueblo de Israel, pero eso lo recibimos nosotros porque ya lo vivimos. Ya vivimos el tiempo de Jesús, el Espíritu Santo, y nosotros hemos llegado a cumplir eso que dijo el Padre, de creerle al Hijo, por todo lo que Él dice aquí. Pero avanzando, cuando el Señor andaba en su ministerio, a lo contrario de que todos esos líderes religiosos se le ponían en contra, no todas las personas lo recibían. Es como ahorita, cualquier persona que hable de la verdad, todos se le van a levantar en contra, aunque se digan ser hermanos. ¿Sabe por qué? Porque usted no es como ellos. Usted no celebra las fiestas como ellos. Eso es lo que a mucho cristiano le duele. Saber que otro cristiano no celebre las fiestas que él adora tanto y él quiere tanto. Desde ahí lo ven a uno ya mal. Le dicen, oh no, ¿y usted por qué no hace eso, hermano? ¿Y usted en su congregación por qué no celebra y no hace eso? Bueno, en primer lugar porque no es de Dios. En segundo, Él no me ha hablado hacer eso. Yo me debo a la palabra, a la voz de Dios, al mandamiento escrito, y no andar haciendo cosas que inventan los hombres. Pero eso es por eso les digo, no toda la gente que el Señor se encontraba lo recibía. Pero vamos a ver un caso aquí donde esta mujer samaritana empieza a recibirlo a Él. ¿Sí? A lo contrario de ver que inclusive samaritanos y judíos estaban en contra, ella empieza a escuchar la voz y no la puede resistir al mismo Dios que estaba en Jesús. Miren, vamos a ver lo que pasó ahí. Juan 4:20. Por eso les digo que, como dice el Señor, la fe no es de todos. Inclusive este hombre Felipe, cuando encontró a Natanael, ¿qué fue lo primero que le dijo? Cuando lo vio, le dice, hey, hemos hallado a aquel del cual Moisés escribió, a Jesús, el hijo de José. ¿Sí? Él sabía que estaba en las Escrituras.
y estaba profetizado, estaba puesto más bien en la escritura, y Felipe se dio cuenta luego de lo que había escrito Moisés. Amén a eso. Juan 4:20, miren lo que aconteció aquí. Esto deja bien en claro cómo las personas empiezan ya a tener una relación con Dios y le empiezan a creer. Dice en Juan 4:20, dice, nuestros padres, hablando la samaritana ahí, adoraron en este monte, dice ella. Y se refiere a Jesús diciéndole, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí había un conflicto entre dónde iba a ser el lugar. Pero Jesús, sabiéndolo todo, por eso es que es bien tremendo que mucha gente adore los templos, ¿sí? Y adore lugares, porque una cosa es tener un lugar donde uno se congrega y otra cosa es adorar ese lugar también. Acuérdense que en los tiempos de antes, el Señor cuando pedía que hicieran altares, eran altares de la piedra, así piedra nomás las encimaban, y les decía, cuidado y le vayan a meter herramienta, y le empiecen a echar mano de obra a ustedes, entonces sí lo van a profanar. Era algo muy delicado eso. ¿Por qué? Porque el enfoque era en Dios, no en nada más. Ahora, volviendo a esto, dice enseguida en el 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Imagínense. Ahora, ahí estaba hablando ya el Señor también de lo que se iba a venir cuando la gente recibiera el Espíritu Santo. Porque aquí no sé, el cristiano verdadero no ocupa un lugar en específico para ir a adorar a Dios. Y otros religiosos sí lo tienen, como lo hemos dicho. Mucha gente tiene sus lugares religiosos donde ellos se congregan y donde ellos piensan que está el poder. Por eso es que usted ve tanta gente en Israel ahorita. Dicen que esa es la tierra santa, la tierra prometida, y lo ven como un lugar como si fuera mágico y la gente piensa que allá hay poder. Y, bueno, es que no nos hagamos bolas. Veamos lo que dice Jesús. ¿Qué le dice? Dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Imagínense. Dice él con un detalle que no mucha gente puede ver. Y él lo va a explicar aquí. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahí es donde está el hombre y la mujer perdida, haciendo adoraciones en lugares que no saben ni entienden. ¿Sí está bien claro lo que dice Jesús? Y dice el Señor, nosotros adoramos lo que sabemos. Oigan la diferencia del estar perdido y el estar en contacto con Dios. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Y luego va a decir otra vez acerca de lo que viene en el Espíritu. Mas la hora viene, y ahora es, dice él ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre en tales adoradores busca que le adoren. Aleluya. Dice enseguida, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso no cualquiera tiene ya una comunión con Dios, porque si no estás en el Espíritu, no lo has recibido, no has sido sellado, no has sido apartado. Tú piensas que en tu pueblo, en tu religión, en tu tradición, porque ves figuras que eran la sombra de lo que iba a ser Jesús, tú piensas que estás en la verdad cuando no estás. Porque esto de espíritu no es nomás una palabra al aire. Tener el Espíritu de Dios en nosotros es estar sellados y apartados por Dios. ¿Sí? Por eso es que hay una comunión. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Vean qué verdad está diciendo tan grande esta mujer samaritana. ¿Por qué dijo ella eso? Porque también vio lo que escribió Moisés. ¿Qué dice la mujer en el 25? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, acordándose de lo que dijo Jehová en Deuteronomio 18:18. ¿Estamos entendiendo? Y aquí Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aleluya. Imagínense cómo se cumple la palabra, cómo se va cumpliendo. Por eso les digo
que todo esto va en orden. Mucha gente dice, no, hay que leer así, No, cuando Dios revela, es como está la orden, en lo que Dios te enseña en orden. Porque mucha gente está en desacuerdo de que la gente prediquemos por partes. Hay gente que dice, no, es que hay que agarrar el contexto todo y luego el otro y luego no, pero Dios hace lo que Él quiere. Dios va a enseñar lo que Él quiere porque la necesidad de muchos es muy diferente. Entonces Dios agarra de aquí, agarra de allá y hace todo un plan y te lo muestra y tú entiendes y yo entiendo. Por eso Él nos conoce las intenciones, Él conoce nuestras dudas y nos enseña exactamente lo que ocupamos. Por eso aquí vemos nosotros que esta mujer samaritana le dijo una gran verdad a Jesús, ¿o no? Pero lo malo, que no sabía ella. Por eso le dijo, acá al principio le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Pero sí, era más que un profeta, es más que porque es Dios. Pero ahí vemos nosotros que se cumple o no lo que está escrito. La mujer sabía y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Wow, aleluya, por eso, gloria al Señor. Un caso más diferente y de terquedad y diferente al que vimos es el que había siempre entre Jesús y los judíos. Miren, Juan 8:25. Busquen Juan 8:25. Y Él les va a decir también lo mismo, porque ellos no lo querían recibir a Él. Sabiéndolo, los líderes religiosos lo tenían, ellos estudiaban las escrituras, por eso el encuentro con Nicodemo le dice, eres tú un líder, ¿verdad? Eres un principal y no sabes esto, porque muchas de las veces el que se dice ser no es, y el que no es sabe más que el que sí es. ¿Por qué? Por el corazón, por la humildad. Porque estos estudiaban, estos decían, pero no se entregaban a Dios, ¿sí? No recibían al Señor para nada. Entonces el Señor por eso tenía mucho problema con el religioso. Dije Juan 8:25. Oigan bien lo que le dijeron a Él. Entonces le dijeron, le preguntan, ¿tú quién eres? Eso le preguntaron a Jesús. Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. ¿Por qué Él podía decir eso? Porque Él tomaba esas palabras que estaban en el Viejo Testamento. Porque Él era el verbo y Él es la palabra. Por eso es lo que les había dicho desde un principio. Dice el 26. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, dijo Jesús. Dice, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Entendamos que ahí Jesús está diciendo otra vez por qué Él hablaba lo que hablaba. Dice en el 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre, obviamente. Dice el 28, les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás que yo soy, refiriéndose a cuando lo iban a crucificar y lo iban a levantar en esa cruz. Ellos se iban a dar cuenta que Él en verdad era el Hijo de Dios. Mucha gente se dio cuenta ahí. Dice, y que nada hago por mí mismo, oigan bien esta claridad con la que habla el Señor, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Eso estamos volviendo a repetir otra vez lo que está en Deuteronomio. ¿Sí? Dice el 29, porque el que me envió, oigan bien, conmigo está. Dice, no me ha dejado solo el Padre. Oigan bien, ¿cuál es la condición de no ser olvidados por una parte? Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Por eso mucha gente que se dice hoy en día ser cristiana, como número uno, no le creen. Como dos, nunca hacen la voluntad de Dios. Pero veamos el ejemplo de Jesús, ¿sí? Porque Él es nuestro maestro. Debemos de entender y de ver que Él no lo había dejado nunca. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y esa fue razón de que muchos creyeran en Él. Ahí dice en el 30, dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Por qué? Porque ahí están los testimonios. El testimonio de lo que Él vivía, de lo que Él decía, está muy claro. Miren, mucha gente escucha palabras de hombres, escucha discursos de hombres, pero no se preocupan de oír qué es lo que está en la Escritura de parte de Dios para los hombres. Eso es muy diferente. Pero en Juan 8:51, ahí mismo, oigan bien la advertencia que hace Él, el Señor Jesucristo. Dice, de cierto
de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, ¿cuál importante es volver, como dicen muchos, a las sendas antiguas o volver a las escrituras, permanecer en ellas? Porque aunque los tiempos vayan pasando, aunque todo lo que es la tecnología se vaya acrecentando, que toda la gente vaya pensando diferente, que vengan grupos y vayan y estén moviéndose, eso no quiere decir absolutamente nada con lo que está acá en la escritura, porque esto es lo que va a permanecer. Oiga bien. Entonces, Dios nos recuerda y dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra. ¿Cómo hay que guardar la palabra? Primeramente hay que recibir a Dios. Hay que recibir para poder nosotros saber, entender, discernir, vivir, enseñar, gozarnos ¿de qué? De la palabra de Dios. Por eso es que la fe viene por el oír, ¿sí? Es el resultado de oír la palabra, es la fe que usted va a creer, que usted va a crear en usted, después de estar oyendo las mismas palabras de Dios. No estar viendo otros ejemplos de hombres o estar viendo cosas, no, sino estar creyéndole a Dios y estar creciendo en fe. De eso se trata esto. Porque usted ya tiene que ir dejando los rudimentos principales en los que cuando usted vino al Señor. Usted tiene que ir hacia adelante, como en la carrera que decía Pablo. Nosotros no podemos permanecer en las mismas cosas. Si permanecemos en ellas es porque no hemos entendido. Oiga, eso está muy claro. Ahora vamos a seguir hablando aquí un mensaje muy tremendo que el Señor le hace al mundo entero. Porque Él a este mundo vino, pero mucha gente no lo quiere recibir. Vean lo que dice Juan 12:44. Gloria al Señor. Juan 12:44. Aquí es donde mucha gente tiene que tener cuidado. Porque usted no va a ser salvo por ser parte de una congregación nada más. Usted no es salvo por dar dinero tampoco. Usted no es salvo por ayudar en la obra físicamente. Nadie es salvo por obras sin sentido. Hay obras que la gente hace, pero las hace en el Espíritu. Son frutos del Espíritu. Eso es muy diferente. Porque para hacer trabajos y hacer obras, toda la gente, el mundo entero las puede hacer. Y no les cuentan para nada. Hay gente muy sometida a su religión. Hay gente que se muere y mata a otros por la religión. Pero eso no les ayuda ni les sirve de nada. Al contrario, los manda al mismo infierno. Porque no se trata de lo que tú haces. Se trata de lo que haces en el nombre del Señor. ¿Y cómo va a ser eso? En el Espíritu. ¿Y cómo te mueve el Espíritu? Porque está en ti. Por eso es que tú te mueves. Si tú te mueves en el Espíritu, te mueves tú solo o tú sola. Y no sirve de nada. Cuando te mueves en el Espíritu, es Dios moviéndote a ti y haciendo tú, oí bien, tesoros en el cielo. Vamos a ver qué dice pues el libro de Juan 12:44. Aquí hay algo que es bien importante recibirlo porque a mucha gente se enreda aquí también. Dice Juan 12:44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, dice él así, sino el que me envió. Ahora, está muy claro que Jesús diario se refería al Padre. Lo ponía a él como algo principal, porque todos creían, todos los judíos decían que eran hijos de un solo Padre, de un solo Dios, y se referían mucho al Padre, mucho al Padre. Por eso Jesús también dice eso para que le crean también y vean la perspectiva que él venía haciendo y diciendo. Dice, el que me ve al que me envió. Oigan pues, ¿cómo está eso de poderoso entre los dos, entre el Padre y el Hijo? Y luego dice el Señor Jesucristo en el 46, yo la luz he venido al mundo. Fíjense cómo Él viene a todo el mundo. Si no nomás, ya no se trata del puro pueblo de Israel, sino al mundo en general. ¿Sí? Dice, yo la luz he venido al mundo, dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Ahora, ¿qué nos está diciendo otra vez ahí? Que todo aquel que ya lo recibe va a haber un conocimiento, va a empezar a caminar en santidad, en sabiduría, en poder, y va a ser prosperado y con un final en el cielo. ¿Por qué? Porque ha creído. Amén. No por lo que él va a hacer y va a decir, no, yo presumo de que yo soy el único que sé, no, sino que él se va a mover como Jesús se movía en el Padre. ¿Sí? Él estaba con él, agradándolo siempre, y estaban juntos. Entonces en la iglesia del Señor somos algo similar. Sin el Espíritu no somos nada, ni nadie, ni sabemos, ni podemos. Por eso el Señor dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras, aquí es donde entra la verdad sobre de muchas mentiras. Religiones, tradiciones, enseñanzas, doctrinas de demonios, falsos profetas, falsos maestros, todo eso que hacen que es ficticio dentro de las iglesias, que no es bíblico, aquí es donde todo eso cae al piso. El que oye mis palabras, ahí está. ¿Cuántos de las iglesias locales podrán decir yo oigo las palabras? Porque el oír las palabras puede ser algo que Dios revela, oír la voz verbal o física de Dios, pero hoy en día Dios muestra los misterios a través de la palabra, ¿sí? El que oye mis palabras, dice enseguida el Señor, el que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo, dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Si eso es lo que Dios siempre ha querido, salvar un mundo que está perdido. Por eso cuando a mí me dicen, yo no creo en el Señor, o yo no creo en lo que, le digo, ¿y el que te ha hecho? No hay respuesta para mí. No pueden decir que les ha hecho Dios, pero ellos lo aborrecen. Vean cómo está de contrario todo. Por eso está escrito, porque Dios es amor. ¿Cómo van a aborrecer a un Dios de amor que los quiere salvar, bendecirlos en la tierra y posteriormente llevárselos hacia el cielo para vida eterna y gobernar? Aleluya. Oigan lo que dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Y alguien va a decir el enemigo, ¿no? Muy fácil, la palabra que he hablado. O sea que la misma palabra que él dice es la misma que nos va a salvar. Y cuando dice que mucha gente va a ser maldecida por cualquier razón, es por medio de también la palabra. Ahí está la palabra para los que se bendicen y para los que son maldecidos. Existe la misma palabra y es la misma, no la voluntad, pero es la voluntad del que quiere y decide no hacerle caso a él. Si tú decides, o alguien que me está oyendo, hacerle caso a él va a ser prosperado y bendecido. Si decides no creer la palabra, vas a ser maldecido y desde ahorita ya estás perdido. ¿Sí? Nada que ver. Por eso el 48 deja bien en claro el creer, el recibir y el no hacerlo. Por eso el tema de hoy es ¿qué es recibir al Señor? Porque hoy en día mucha gente dice, yo ya lo recibí y yo ya volví a nacer, pero los ve uno o ve sus frutos, sus palabras, todo eso, y uno dice, qué bárbaro, imagínate que no hubiera vuelto a nacer, ¿cómo anduviera? Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, dice él, ella le juzgará en el día postrero. Pero aquí viene lo más interesante. Otra vez, en el cumplimiento de Deuteronomio 18 y 18 que venimos hablando, de que Jehová manda un profeta, ¿sí? En el cual iba a poner esas palabras. Y el que no hiciera caso de esas palabras, Dios le va a pedir cuentas. Poniendo todo exclusivamente en Jesús, ¿sí? No en nadie más. Por muy santo, religioso, eterno que lo pongan, que lo vean, que lo pinten, que lo aparezcan, que lo hagan de mentiras y lo dibujen, no tiene poder, solamente en Jesús. Dice el 49, porque yo no, oigan lo que dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Amén. Amén. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento, acordándonos de eso, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Por eso oír a Jesús es oír a Dios. Hay gente que dice, no, él nomás fue un profeta, no estás leyendo ahí que él fue un profeta. O sea, esa es una gente que no ha vuelto a nacer. No tienen discernimiento espiritual porque Dios no está en ellos. Pero nosotros podemos ver muy claramente lo que el Espíritu nos muestra. Amén.
Amén. Dice el 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Oigan nomás. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Mandamiento de vida eterna. Para todo aquel que cree en Él. Oigan pues, ¿cómo es esto? Qué tremendo y qué hermoso. Es muy fácil porque es que la gente se enreda en muchas cosas y dice, no, yo no sé de eso, a mí no me hables, yo ni entiendo. No, es que no dejes que el diablo te cegue. Entrégale el corazón al Señor y verás lo que va a pasar. Miren, Pablo hablando de Israel, ¿sí? Y ahí podemos ver nosotros a mucha religión. ¿Por qué las religiones son tan malas? ¿Por qué las religiones insisten en las mismas cosas? ¿Por qué las religiones someten a tanto hombre y al final los pierden y se pierden ellos? ¿Por qué? ¿Por qué crecen tanto y por qué tan llenas de gente todas las religiones? Bueno, aquí vamos a ver ahorita. Romanos 10:3. Oigan, es que toda la gente se quedó en la sombra de lo que iba a ser y nunca salieron de ahí, que es Jesucristo. En Jesucristo se cumplió todo, ¿sí? Pero lean conmigo Romanos 10:3. Gloria sea el Señor Jesús. Tenemos que darnos cuenta que aquí en la Biblia podemos darnos cuenta de muchas cosas, siempre por la guía del Espíritu. Dije Romanos 10:3. Él está hablando del pueblo de Israel que supuestamente tiene un celo hacia Dios. Pero nosotros lo podemos aplicar a todas esas iglesias que no tienen a Jesús como cabeza. Amén a eso. Porque son cuerpo pero decapitado. El cuerpo tiene que tener una cabeza. Si usted dice yo soy del Señor, usted se somete a ese Jesús, porque Él es su Señor y su Salvador. Sin ese Jesús, usted está decapitado y nada sabe y está muerto. Pero las religiones no piensan así. Oigan lo que dice el 10:3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios. La justicia de Dios viene siendo ya el Señor Jesús. ¿Sí? Él es lo más cerca de Dios que vemos nosotros es a Jesús. ¿Y cómo trabaja la justicia? Bueno, es todo lo que el Señor dice. Porque ignorando la justicia de Dios, escuchen bien, ¿en qué se entretienen ellos? Procurando establecer la suya propia. Es ahí el religioso. Es ahí donde entran ellos a decir, hagamos esto, hagamos lo otro, salgamos a las calles, vistámonos de blanco con corbata, toquemos las puertas, llevemos a los niños, le demos papeles, andemos por ahí, traigámoslos aquí, digámosles esto. Esa es la religión. Ahí dice, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios es el Señor Jesucristo. Hay que sujetarnos al que el Padre envió. Por eso en el 4 dice, porque el fin de la ley, y digo cualquier ley que cualquier hombre tenga, ¿sí? Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Dice, para la justicia todo aquel que cree. Ahí está y se acabó. A usted le pueden decir, como decíamos la semana pasada, el lugar santo, luego estaba el lugar santísimo, y luego el tabernáculo, y luego los panes sin levadura, y luego estaba el gran no sé qué, y eso ya se acabó. Usted tiene que poner su enfoque en Cristo Jesús. Escuche lo que le estoy diciendo. Por mucho detalle que le enseñen, por mucha prueba y mucho libro que le muestren, por mucho judío que le salga, por mucho libro hallado que encuentren y palabras nuevas se encuentren, usted ponga su fe en Jesús. Amén. Usted no diga, bueno, entonces el viejo, ahí hay un libro que no pusieron, ¿sí? El libro de Enoch, o el libro de no sé quién, o uno de Corintios que alguien sacó. Bueno, hoy en día están sacando un montón de libros. Tenga cuidado de todo eso. Porque aquí ya estuvo. Aquí dice que el fin de la ley es Cristo. Y luego, si fuera muy poco eso, dice, para justicia a todo aquel que cree. Y ahí es donde entra el recibir al Señor. Ahorita lo vamos a ver. Gloria sea el Señor Jesucristo. Entonces vimos eso. Ahora vamos, aleluya, nos preguntamos, ¿pero qué es recibir al Señor? Miren, no sé si ustedes se acuerdan, a lo menos en mi caso, cuando a mí me hablaban de Dios, yo tenía muchas dudas, muchas incógnitas, muchas preguntas. Y yo decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Pero hay gente que no se arrima hacia Dios
porque tiene muchas dudas. Y dice, es que yo no entiendo esto, yo no entiendo aquí, yo no entiendo allá, yo no entiendo. Cualquiera que sea la razón, tienen muchas razones por qué ellos deciden no acercarse a Dios. Pero les voy a mostrar algo que les va a cambiar esa forma de pensar. Les voy a enseñar algo que el mismo Dios pone para que esa gente se calle la boca y le crea y se convierta a Dios. Oigan lo que les voy a enseñar en la Biblia. Vayan hasta Deuteronomio 29:29. Ahorita volvemos acá. Por eso les decía que esto es de tremenda bendición. Esto yo no lo creo que es de tremenda bendición. Es de tremenda bendición. Así como lo oye. Hay gente que dice, esto yo creo que va a ser. No, no es que yo crea, es que es. Por eso les digo, Deuteronomio 29:29. ¿Qué es lo que dice ahí? La gente no entiende por qué Dios hace cosas, ¿verdad? ¿Y por qué Él hace esto? ¿Por qué Dios permite? Bueno, oigan lo que dice aquí el Señor. En Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Oigan lo que dijo ahí. Hay cosas secretas que nunca, pero nunca ni usted ni el más santo se va a dar cuenta por qué las hace. Porque le pertenecen a Él. Ahí es donde ya todos los argumentos de que por qué Dios hace, por qué Dios dice, por qué Dios permite, bueno, son secretos, le pertenecen a Él. Y ningún poder, ninguna autoridad tenemos nosotros de decir, entonces por eso yo no creo. ¿Sí? Pero aquí viene una parte para nosotros, el consuelo de nosotros está abajo. Dice, más las reveladas, oigan bien, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre.